El día que descubrí mi esencia, todo lo que buscaba vino hacia mí. El horizonte solo existe en los ojos del que mira. Tu visión se aclarará solo cuando puedas ver dentro de tu propio corazón. Bueno, a cada uno y a todos buenas noches y realmente agradecidos también de estar aquí porque es como una sensación de segunda casa. Para quien tiene la misión justamente de ser formador, lo único que desea uno es que aquello que aprendió lo transmita adecuadamente. Y esto es lo que deseo, compartirles algo que ojalá lo puedan retransmitir. Y por eso el tema que hoy tenemos es quizás uno de los temas más lindos para transmitir. Entonces desde este lugar quiero que hablemos del ideal y la misión en la vida. Un tema que no se habla y que incluso a veces, por una deformación, pensamos que se refiere a un tema específicamente o espiritual o religioso. Y no entendemos el enfoque de que el tema de lo que voy a hablarles es absolutamente propio de la condición humana. Entender el ideal y la misión en la vida de una persona es algo que nos constituye como personas. Bueno, muy bien. Vamos a empezar con esta idea, miren. En algún momento, cualquiera de nosotros nos podemos preguntar esto, o ya lo hicimos, de ¿en qué nos diferenciamos unos de los otros? ¿Qué es lo que nos diferencia a unos con respecto a los otros? ¿Cuál es el criterio, diría, central de distinción? ¿La edad? ¿La condición social? ¿Los títulos adquiridos? ¿Qué es el punto? ¿El sexo? ¿Cuál es el punto central de distinción entre nosotros? Esa respuesta nos lleva a esta pregunta de fondo. Cuando nos replanteamos internamente en qué somos distintos entre todos, podemos llevar a entender que lo que radicalmente nos distingue es cómo estamos plantados en la vida. Es cómo realmente estamos asentados en la vida. Y para responder qué significa eso, les quiero poner algunas anécdotas. Primero, allá en la Argentina, en Buenos Aires, a los alrededores de la capital, hay muchos lugares que son barrios cerrados, countries, que se caracterizan por ser sitios que con un perímetro donde tienen una entrada común y donde allí hay guardias que te reciben y te dejan pasar, dentro de él hay casas que generalmente tienen su pileta de natación y su vivienda, un grupo de casas de familias que viven en una zona casi residencial. Y esta experiencia de los countries, paradójicamente, de tanto entrar y salir de ellos, una noche, como tantas, me ocurrió algo que me impresionó. A la entrada de estos lugares, antes había mucho más, ahora con el tiempo ya cayó en desuso. En la entrada de ellos había un cartel que cuando uno llegaba de noche con el auto, al entrar al lugar siempre había un cartel, como les digo, que para mí muchas veces fue irrelevante y lo pasé de largo. Una noche como tantas, entrando, esperando porque los coches que estaban delante estaban demorados y yo llegaba tarde a una reunión de matrimonios, en esa inquietud, en ese estado, de pronto veo que el cartel que siempre estuvo y que lo ignoraba, decía todo lo que yo enseño en filosofía.
De pronto me cayó en la cuenta que lo que estaba diciendo allí es todo lo que yo dedico mi vida. Y digo, no lo puedo creer. Parecía como una metáfora que me ponían delante. Les cuento, ¿qué decía el cartel? Imagínense con el coche entrando a este lugar. El cartel decía esto: apague las luces exteriores del auto, ¿no? Apague las luces exteriores. Encienda las interiores. Apague el motor e identifíquese. Toda la filosofía, toda la filosofía. Deje de vivir para afuera, apague las luces exteriores, encienda las interiores, o sea, ponga luz en el interior de usted. Apague el motor e identifíquese. Y mientras yo digo, ¿es esto lo que yo enseño? Y cuando los autos sigan pasando, llega el guardia del lugar, y cuando me pongo al lado, me mira y me hace las 3 preguntas de la filosofía. Escuchen, identifíquese, mire bien. ¿Quién soy? ¿Para qué estoy? ¿Y a dónde voy? ¿Te das cuenta? Dije, este hombre es un filósofo, o sea, me está haciendo las preguntas fundamentales. ¿Quién soy? ¿Para qué estoy? ¿Y a dónde voy? Y estas 3 preguntas tienen que ver con justamente una de ellas, lo que quiero hablar esta noche. ¿Quién soy? Es mi definición en la vida. Y esa es una pregunta, aparte en ese orden, bien de filósofo. No puedo saber a dónde voy si no sé quién soy. ¿Quién soy? ¿Para qué estoy? Es mi misión en la vida. ¿Y a dónde voy? Es mi aspiración en la vida. ¿Qué sueño tengo? ¿Qué anhelo del alma tengo? Eso. ¿A dónde vas? ¿Qué es lo que soñás? ¿En qué querés contribuir con tu vida aquí? ¿En qué querés servir por tu paso acá? ¿A dónde vas? Las 3 preguntas. Y miren cómo hago como si fuera una especie de juego del tiempo. Los llevo de esta escena que les digo a otra escena volando. Así me transporto en el tiempo. Una tarde, haciendo el camino del Inca, allí en la zona de Cusco a Machu Picchu. Ahí. Caminando al lado de un guía que es mi hermano del alma, lo quiero con todo el alma, un hombre de la tierra con toda su sabiduría. Andando por allí, le hago esta pregunta. Le digo, Cucho es el sobrenombre que tiene, ¿no? Cucho, le digo, decime una cosa, ¿por qué las formas trapezoidales ¿de dónde sacaron esta cultura? El hecho de poner las ventanas en forma trapezoidales, las construcciones con una cierta inclinación trapezoidal, ¿de dónde sacó la cultura inca o las culturas pre-incas esto de hacer así que era antisísmico? ¿De dónde lo sacaron? Entonces me mira como diciendo, este pibe no sabe nada, con toda la filosofía que sabe, no. Dice, me mira, ¿pero no te das cuenta, Roberto? No, la verdad te juro que no entiendo de dónde sacaron esa idea. Dice, entonces estábamos caminando, me hace parar, a ver, parate, espera un segundo, a ver, parate tranquilo. Me paro ahí, y me agarra y me empuja y me corro, y se ríe. Dice, ahora abrí las piernas, me dice. Y me quiso empujar y no me pudo caer. Dice, ¿te das cuenta? Cuando abriste las piernas así, estás bien plantado. Las construcciones son antisísmicas porque la cultura de aquí entendió que cuando la persona está bien plantada, es difícil que se caiga. La clave sería que así como las construcciones siguen la posición de la persona, la pregunta es, ¿qué significa estar bien plantado en la vida, Roberto? No solamente es tener las pies abiertas, ¿me siguen? Las piernas abiertas, sino que estar bien plantado en la vida, escuchen esto, me dice él a mí, saber quién sos, saber para qué estás y saber a dónde vas. Y de pronto me quedé duro, me estaba dando las 3 respuestas que, como les digo, había escuchado en ese momento cuando entré al country. Y creo yo, y ahora entrando a fondo, que todos nosotros nos distinguimos unos de otros de acuerdo al nivel de profundidad que tiene la respuesta a estas 3 preguntas. Y en realidad son respuestas que no se dan de una vez para siempre. A lo largo de la vida vas ahondando esas respuestas. Incluso cuando te sorprende el paso de esta vida a la otra, te encontrará con un nivel de profundidad. Más aún,
la consistencia que vamos a tener frente a las crisis de la vida que vivimos o llegarán, dependerá de la respuesta que has dado a esas preguntas. Así como un terremoto no destruye las construcciones incaicas y las coloniales se vinieron todas abajo, quizás en la vida las crisis y los terremotos que tenemos no nos derrumben si aprendemos a estar bien plantados, si aprendemos a tener profundidad en esas tres respuestas. Y creo que en eso nos distinguimos unos de los otros, en el nivel y la profundidad de respuesta que damos a esto. Y ahí aprendí algo también. En las comunidades antiguas, ellos tenían este criterio. En la pedagogía de la formación de los jóvenes, había dos planteos fundamentales con sus jóvenes. Era lo siguiente: los que hacían de maestros, de guías, sacerdotes o formadores, lo que les interesaba es que los jóvenes pudieran tener claro dos cosas. La primera, ¿cuál era su misión en la vida? ¿Por qué? Porque ellos entendían que si la persona no sabe cuál es su misión en la vida, es como no saber tocar su propio instrumento musical. Y termina o haciendo ruido o tocando la música del otro. Y lo que ellos enseñaban, que cada uno viene a tocar su propia música. Por eso es tan importante que cada uno descubra cuál es su misión, lo que viene a aportar. Y por otro lado, la segunda pregunta, la segunda clave en la formación de los jóvenes, atención, era que eligieran bien a aquel que iba a ser su compañera o su compañero de viaje en la vida. Y para ello se preocupaban de que cada uno encontrara el mejor compañero, la mejor compañera posible. No es que los casaban, esa es otra época posterior. En los momentos más ricos de las culturas antiguas, sobre todo de las grandes culturas, había un apoyo para que ella y él aprendieran a ver si realmente eran uno para el otro. ¿Por qué? Porque la idea es que ella lo ayude a él a cumplir su misión en la vida y él la ayude a ella a cumplir su misión en la vida. El proyecto de la familia, que era lo que los unía, no implicaba que cada uno tuviera una misión propia. No sea que por unirte a este hombre, en vez de ayudarte a cumplir tu misión, es un obstáculo. No sea que por estar al lado de esta mujer, en vez de encontrar en ella una compañera de viaje que me ayude a cumplir mi misión en la vida como persona, es todo lo contrario. La idea es que nos apoyemos mutuamente para que cada uno como persona cumpla su propia misión en la vida. Esa era la idea. Por lo tanto, a partir de ahí me fui dando cuenta que el trabajo sobre el ver cuál es mi ideal y mi misión en la vida era un tema central. Y empecé a tratar de buscar antropológicamente algunos criterios que me permitían hablar del tema. Y para eso entonces paso ahora a una parte que es más teórica, sabiendo lo que les digo, sabiendo que en eso consiste el estar plantados en la vida. La pregunta que nos conviene es: ¿qué significa el ideal de vida, Roberto? ¿Y qué es la misión en la vida? ¿Qué querés decir cuando decís eso? Entonces, para tratar de definir esto, necesito que me sigan y volvamos de nuevo a Grecia, nos trasladamos en el tiempo y vamos a tratar de entender el pensamiento de los griegos, tratar de entender cómo ellos entendían la ética y desde ahí sacar claramente qué decimos cuando hablamos de ideal y de misión en la vida. Y por eso directamente, de nuevo, como el viaje del tiempo, vamos a ver. Los griegos tenían una preocupación clara, que es tratar de ver cómo el comportamiento humano tenía que ser para que fuera realmente un desarrollo pleno hacia la plenitud. ¿Cómo es la clave? ¿Cuáles eran las claves que permitían que una persona en su comportamiento pudiera ser plenamente persona? ¿Cuál era lo bueno? ¿Qué criterio de bien había que tener para el comportamiento ético? Y entonces empezaron a hablar de lo que llamo ethos. ¿Qué significa ética?
y que significa el estudio del comportamiento humano. Cuando los griegos empiezan a estudiar esto, enseguida entienden que hay dos maneras de entender el comportamiento humano. De una manera lo acentuaban de forma normal, ethos, y de otra manera con un acento circunflejo. Y de hecho, estas dos acentuaciones, en realidad es así, el acento normal y el acento circunflejo. Las dos acentuaciones estaban marcando decididamente dos maneras de entender el comportamiento humano. En un sentido, para ellos, ética significaba modo de vivir. Y en otro sentido, ética tenía que ver con manera de ser. Entonces, para ellos, inmediatamente entendían que cuando estudiaban el comportamiento humano, un aspecto tenía que ver con el hacer y otro con el ser. Es decir, que una cosa es el estudio de los actos humanos y otro es el estudio de las actitudes humanas. Y ellos veían que entender esto era capital, no es lo mismo, no es lo mismo. La pregunta era cómo entender cuándo los actos humanos permitían el desarrollo pleno de la persona y cuáles eran las actitudes que permitían el desarrollo pleno de la persona, de la comunidad, de la polis. Esta distinción era fundamental, al punto tal de que cuando entendían ética como modo de vivir, el estudio de los actos humanos, lo que hacían era estudiar si determinado acto estaba o no conforme a la ley, conforme a la norma. Entonces ellos terminaban entendiendo que un acto es bueno cuando está adecuado a la ley, a la norma, y un acto no es bueno cuando no está en orden o en correspondencia a la ley o a la norma. Y así distinguían los actos que ayudaban o no al desarrollo de la persona. Quiere decir que para entender los actos humanos tengo que tener la norma y la ley. Pero esa no era la única manera de entender la ética. La más importante estaba acá. La ética así entendida era como una segunda piel, decían ellos, como una segunda naturaleza. ¿Qué significa? Que las actitudes es algo que nos acompaña cualquiera sea el rol que tenemos, como padre, como deportista, como amigo, como trabajador. En cualquier rol donde nos empeñamos, nuestras actitudes están con nosotros. Y entonces hay una frase que me va a ayudar a que entendamos juntos el tema. Miren esta: las cosas no son como las vemos como somos. Las cosas no son como las vemos como somos. Dos personas pueden estar viendo lo mismo y ven cosas muy distintas. Por ejemplo, la persona pesimista mira un vaso y ve la mitad vacía del vaso. La persona optimista mira un vaso y ve la parte llena del vaso. De acuerdo a su mirada, uno ve una parte o la otra. Cuando voy por esta zona, como estábamos hablando recién, de Machu Picchu y demás, muchas veces yo me siento y contemplo esa geografía, ese momento del atardecer, ese lugar tan sagrado para la comunidad andina, etcétera, y yo siento una presencia, una energía que realmente me asombra, me abre el corazón y siento admiración, porque veo un lugar sagrado. Hay gente, con todo respeto, que está al lado mío, que ve ruinas y que le saca foto a las ruinas y se pone para sacarle foto con las ruinas, ¿me entienden? Ella ve ruinas, yo veo un lugar sagrado vivo. Ella ve ruinas donde trata de sacar recuerdos para llevar como souvenir. Somos dos personas, pero vemos cosas tan distintas. Las cosas no son como las vemos como somos. La persona materialista ve cosas. La persona que tiene una mirada espiritual de la vida puede encontrar la presencia divina en todas las cosas. La persona utilitarista ve el provecho que puede sacar de algo, la ventaja que puede tener, el interés que puede tener. En cambio, la persona que es generosa, lo que está pensando es qué puedo aprender, qué puedo dar y recibir para aprender con el otro. Entonces depende de mi actitud interior, depende de mi mirada lo que veo de la realidad.
las cosas no son como las vemos, sino que las vemos como somos. El arte de vivir es el arte de aprender a mirar. Cuanto mejor miro la vida, puedo ver más profundidad. La persona superficial ve la superficie de las cosas. La persona profunda ve más adentro. Entonces, las actitudes que acabo de enunciar son muy diversas. La gran pregunta que ellos se hacían es, sobre este tema, ¿hay algún parámetro para entender qué es lo bueno, qué es lo adecuado, qué es lo que ayuda a que la persona crezca verdaderamente bien? ¿Cuál es la actitud sana o no en el trabajo de ser humano, de ser humano? Y ellos inmediatamente establecían esto, miren. Ellos decían en definitiva que hay dos actitudes fundamentales en la vida. Uno puede tener una mirada cuantitativa de la vida o puede tener una mirada cualitativa de la vida. Es decir, yo puedo regir mi vida priorizando la cantidad o puedo regir mi vida priorizando la calidad. Y aquí estaba el secreto para ellos. O puedo andar por la vida con una mirada cuantitativa o cualitativa de la vida, y ahí distinguían algo. La persona que tiene una mirada cuantitativa de la vida ve la cantidad, y lo que prioriza obviamente es el tener. La persona y el lograr. La persona que tiene una mirada cualitativa de la vida, lo que prioriza es el ser, lo que prioriza es el aprender. Cuando uno tiene una mirada cuantitativa de la vida, la persona lo que le importa es ganar y no perder. La persona que tiene una mirada cualitativa de la vida, lo que prioriza es aprender, lo que prioriza es dar y recibir, eso. En definitiva, la persona que tiene una mirada cuantitativa de la vida se rige por el interés. Y la persona que tiene una mirada cualitativa de la vida lo que se rige es por valores. Y aquí empieza un secreto. Cuando Roma conquista Grecia, toma la idea del ethos griego en este sentido. Y entonces la ética griega se transforma en lo que nosotros conocemos como mos mores, la moral latina. Y la moral latina es tratar que todas las cosas estén en orden a las leyes establecidas. Y el derecho romano y la moral cristiana posterior dentro de Occidente va a estar siguiendo un criterio normativo de la manera de entender la ética. Cuando miramos la parte de la ética como actitudes, nos damos cuenta que estaba mucho más profundo la preocupación de mirar cómo era la actitud fundamental en la vida. Y ellos comprendieron esto, que en realidad el bien, en el sentido ético de esta forma, estaba cuando los actos estaban en orden a la ley, pero que había un secreto en las actitudes, que el hombre crecía, la sociedad crecía, la ciudad, la polis crecían, cuando la cantidad estaba en orden a la calidad, cuando lo que estaba priorizado era el ser, y cuando el tener y el lograr estaban en función del ser, cuando el interés estaba en función de los valores. Cuando esto estaba en función de esto, la persona, la comunidad y los momentos de desarrollo y apogeo de las culturas se daba. Pero cuando la persona, la comunidad priorizaba esto en detrimento de esto, cuando lamentablemente esto estaba priorizado, siempre eran los procesos de decadencia. Y la persona no crecía
y no se desarrollaba plenamente. Cuando por tener más dejo de ser mejor, la persona empieza a destruirse. Cuando por priorizar la cantidad pierdo la calidad, la persona y la comunidad se destruyen. Cuando los valores están en función de los intereses, la persona se destruye. Y ellos veían y constataban que cuando ocurría lo contrario, siempre habría crecimiento. Mi abuela, una mujer inmigrante española, me decía una frase que ahora la veo cuando digo esto, la veo a ella y pienso esta idea. Miren esto. Ella me decía, Robert, en la vida hay dos actitudes. Uno tiene que ver con la ambición y otro tiene que ver con la aspiración. Me dice ella así, ¿eh? Y me decía, Robert, en la vida tenés buenas o muchas ambiciones, pero grandes aspiraciones. Ella me estaba diciendo a su manera que pusiera siempre los intereses en función de los valores. La palabra ambición siempre tiene un sentido cuantitativo. La persona que ambiciona quiere esto, después aquello, y siempre está insatisfecha para tener más. La persona que tiene aspiración siempre busca crecer mejor y desarrollarse mejor. Lo que ella me quería decir directamente es que trate de poner siempre grandes valores en mi vida y aprender a que mis ambiciones siempre estuvieran en orden a eso. Cuando uno mira la vida de esta manera, cuantitativamente, ocurre algo importante. A la larga, termina viendo al otro como un competidor en la vida. Y cuando la persona tiene una mirada cualitativa de la vida, el otro deja de ser un competidor en la vida y pasa a ser un compañero de viaje en la vida. Y entonces cuando lo considero un compañero de viaje, voy a ver qué puedo aprender de él y qué puedo compartir con él. Cuando lo veo un competidor en la vida, voy a tratar de estar a la defensiva para yo no perder y en todo caso evitar que él me gane. Dos actitudes distintas totalmente. Pero en la formación de la libertad y en el desarrollo personal, algo más todavía. Observen esto. Cuando formaban a sus jóvenes dentro de esta filosofía, pasaba lo siguiente. Cuando ellos miraban esto, se daban cuenta que la formación ética pasaba por el cumplimiento de la ley. Y el cumplimiento de la ley era una forma de pedagogía. Pero la palabra cumplimiento me está diciendo todo, ya lo dije acá hoy durante la mañana, la tarde. El cumplimiento termina en un cumplimiento, siempre. En realidad la persona que se maneja por cumplimiento siempre cumple para que no lo sancionen, no lo reprueben, para no tener problemas. Pero en realidad a la larga el cumplimiento es una actitud pasiva. Y se daban cuenta que más que el cumplimiento, cuando quiero formar la ética de alguien, lo que tengo que preocuparme es trabajar sobre los valores. Cuando una persona adhiere a un valor, sale del cumplimiento y llega al compromiso. El compromiso es tomar ese valor, comprometerme en la vida, consagrarme a eso y dedicar mi tiempo y mi energía a eso. Esa es la diferencia. La persona que cumple la tenés que estar siempre mirando. La persona que está comprometida, no hace falta que la mires porque va a estar siempre con su corazón puesto en eso. San Agustín tenía una frase que me encanta cuando estudia este tema, ¿no? Él decía esto, en la formación de las personas, tanta libertad como sea posible y tanta autoridad como sea necesaria. Tanta libertad como sea posible. O sea, formar la libertad de las personas, enseñarles a trabajar su propia libertad. ¿Cómo? Adhiriendo a valores. Tanta libertad como sea posible y tanta autoridad como sea necesaria. La autoridad está puesta con carácter supletorio. La autoridad tiene que venir cuando la persona mal usa la libertad. Entonces lo importante no es la autoridad para que haya cumplimiento. Lo importante es que la persona educando su libertad se comprometa en valores. Pero atención, enseñamos lo que sabemos
pero contagiamos lo que vivimos. Los valores se contagian, no se predican. Los valores son atmosféricos, decía mi querido profesor de ética. Los valores son atmosféricos, Roberto, se respiran. Cuando vos llegás a un lugar, o hay calidez o no hay calidez. Cuando vos llegás a un lugar, reina la amistad o no. Los valores se respiran, están. Por eso es tan importante, decían toda la tradición que forma sobre la axiología, que es el estudio de los valores, decía esto: los valores se incorporan, los valores se adhieren a través del contacto con personas y ambientes cargados de valores. Los valores no se adhieren por imponerlos, los valores no se imponen, son imponentes. De lo que se trata es de acercar a los jóvenes al encuentro de esos valores. Y entonces de lo que se trata es que la persona adhiera a una mirada cualitativa de la vida porque se contagie de las personas que lo estamos viviendo. Por eso la formación ética pasa por aprender a adherir a esos valores fundamentales. Y entonces, si me siguieron en este razonamiento, ahora estamos llegando a lo que yo quería, a llegar al fondo de esto. Miren esto ahora, atención, toda la atención, todas las neuronas acá. La persona que tiene una mirada cuantitativa de la vida, lo que va a priorizar es el éxito. La persona que tiene una mirada cuantitativa de la vida va a priorizar el éxito. Y para eso va a poner toda su energía, porque eso va a ser lo que me permitirá lograr lo que quiere. El éxito va a ser lo fundamental. La persona que tiene una mirada cualitativa de la vida, lo que va a poner sobre todo es el ideal de vida. Y ahora entramos en tema. Roberto, así como lo pones, pareciera que el éxito es malo y el ideal de vida es bueno. No. Cuando el éxito está en función de un ideal de vida, ese éxito siempre es beneficioso para todos. Cuando busco el éxito sin importarme ningún ideal, ningún valor superior, cuando busco el éxito para mí, es probable que los demás no se beneficien. Es probable que el éxito por el éxito siempre lleve al individualismo. Cuando aspiro al éxito por el éxito, lo cierro en mí. Cuando en cambio yo pongo mi éxito en torno a un ideal de vida, seguramente que el éxito mío va a ser algo que va a beneficiar a muchos. Y este es el secreto. Bendito sea que las personas que tienen ideales en la vida sean exitosas. Bendito sean las personas que, teniendo valores fundamentales en la vida, teniendo altos ideales, tengan mucho éxito. No debemos renegar del éxito. Lo que debemos renegar de un éxito que solamente quede para provecho de uno. Eso sí, porque eso no se beneficia a nadie. El planeta está como está por este problema, ¿eh? Cuando el éxito está en torno a un ideal de vida, repito, lo que sea de logro, en lo que sea, nos beneficia a todos. Y por eso entonces la pregunta será, Roberto, ¿pero qué significa el ideal de vida? ¿Qué querés decir cuando hablamos de ideal? A ver, de nuevo. Y ahora estoy dispuesto a eso. ¿Ven? Miren esto. La palabra ideal, etimológicamente, significa idea motriz. Eso. El ideal es algo que mueve. El ideal es un valor que me mueve en la vida. Y el ideal de vida de una persona es, en una escala de valores, el valor más alto que tengo en la vida. Ese es el ideal de vida. Es aquel valor por el cual yo daría la vida. Ese valor es por el cual yo daría la vida. Más aún, imaginemos que en los cementerios, en el epitafio de las tumbas, dijera esto: aquí yace el cuerpo de una persona que a lo largo de toda su vida
intentó, puntos suspensivos. Eso. El ideal de vida es algo que anhelamos, un valor que anhelamos vivir plenamente nosotros. Ese valor superior que está sobre el resto, ese valor que llamamos el ideal de vida es lo que nos mueve en la vida. Más aún, como papá lo digo. No hay cosa más linda que un día, cuando pasen los años, cuando los chicos crezcan y se vayan de al lado de uno, y pase el tiempo, cuando uno ya no esté más acá, lo que más uno desea como padre, díganme si no, no es que se recuerden de nosotros porque les dimos muchas cosas o porque los quisimos mucho. Qué lindo sería que nos recuerden por nuestro compromiso en nuestros propios ideales. Qué lindo que dijeran, sí, mi padre era una persona que luchó por esto, dio su vida por esto otro. Qué lindo que mi madre era una persona que amaba esto y entregó todo su tiempo y su energía en esto. ¿No sería más lindo que nos recuerden por nuestros ideales, por nuestro compromiso en esos ideales? Por supuesto nos va a gustar que nos recuerden por lo que les dimos y por el afecto que tuvieron nuestro. Pero lo más importante es que se recuerden de nosotros, nuestro compromiso y nuestra dedicación a esos valores. ¿Saben por qué? Porque si logramos eso, si les contagiamos eso, algún día ellos también tomarán otros ideales, no los míos, y pondrán su vida en servicio a eso, y habremos contribuido a la humanidad. No saldremos de la tapa de los diarios, no seremos famosos por nada, pero habremos sido famosos en el sentido de sembrar en el corazón de nuestros hijos el compromiso por un ideal. Si cuando no esté acá, mis dos hijos que adoro, me recordaran por toda mi entrega y dedicación en lo que siento que es mi misión está cumplida. Si además hay otras personas que nos recuerdan por lo mismo, bendito sea, ¿me entienden? Pero esos dos seres, como en el caso mío, que me estuvieron a mi lado, les pude contagiar el valor de eso, bendito sea. Por eso entonces, el ideal de vida es un valor superior, algo que está marcando una aspiración profunda personal. Pero Roberto, ese ideal de vida del que vos hablás, ¿qué es? Porque yo me miro adentro y si me preguntás ahora cuál es mi ideal de vida, no tengo la más mínima idea, Roberto, no tengo ni idea. No me lo pregunte porque me voy a sentir mal, ¿entiendes? ¿Qué es el ideal de vida? Fíjense más todavía. Voy a jugar con las ideas para que me sigan. En un dicho de Oriente, un discípulo le pregunta al maestro, maestro, miro el horizonte y veo que cuando camino 10 pasos, el horizonte se me aleja 10 pasos. Y cuando camino otros 10 pasos, el horizonte se me aleja otros 10 pasos. ¿Para qué está el horizonte, maestro? Y el maestro le contesta, para eso, para caminar. Los ideales nos convocan a buscar alcanzarlos. Y un autor tiene esta frase, la grandeza de un ideal no está en alcanzarlo, sino en luchar por él. Alcanzarlo simplemente es una recompensa. De modo que como el horizonte, el ideal es algo que me llama a buscarlo plenamente, difícilmente en la condición humana nuestra viviremos un valor fundamental de manera total, plena, definitiva. Pero nuestra lucha por eso, nuestro afán de eso tiene valor. Eso es importante. Y entonces, el ideal es algo que nos convoca, pero ¿lo vamos a alcanzar? Un autor dice así, los ideales en la vida de las personas son como las estrellas. En la noche, los navegantes, aunque no la pueden tocar a las estrellas, observándolas, pueden llegar a destino. Entonces a veces los ideales no los alcanzamos, pero mirándolos podemos llegar a la meta que queremos. Entonces, ¿el ideal de vida es un valor, Roberto? Sí, un valor que es algo que nos convoca.
pero para algo no te entiendo porque me hace ruido. ¿Qué diferencia está entre tener un ideal y ser idealista? A mí me suena que parece lo mismo. ¿Es lo mismo? No. No. Todos en la adolescencia fuimos idealistas. O sea, soñamos un mundo mejor. Nos molestaba este mundo concreto de todos los días. Y soñábamos con un mundo distinto. Nos costaba esta realidad y buscábamos otra. Con el tiempo, se supone que si maduramos bien, dejamos de ser idealistas y pasamos a tener ideales. ¿Y qué sería la diferencia? El idealista ve lo que sueña y le molesta lo que es. El que tiene un ideal ama lo que es, ama lo que hace, ama esto porque quiere transformarlo para que sea mejor. El que tiene un ideal se compromete con la realidad. El idealista sueña otra realidad. El que tiene un ideal pisa tierra. El idealista está a 1 metro de la tierra. Hay un autor que dice esta frase: quien tiene un ideal sabe lo que quiere. El idealista quiere lo que sabe. Y hay dichos populares más lindos todavía. El que no sabe lo que quiere termina donde no quiere. O dicho en un refrán más náutico, dice: el que no sabe a dónde va, para el que no sabe a dónde va, nunca soplan vientos favorables. Para quien no sabe a dónde va, imagínense una embarcación, nunca soplan vientos favorables. Es decir, si yo no sé dónde voy, todo me molesta, todo viento me molesta, me molesta todo. Pero si sé a dónde voy, sé colocar el velamen para que los vientos favorables me lleven y los otros los aprovecho también. Cuando no sé cuál es mi ideal de vida, voy por la vida a tumbos. Y la pregunta es que cuando tengo claro mi ideal, entonces puedo ordenar las cosas para aprovechar el tiempo y saber a qué decir que sí y saber a qué decir que no. Pero Alberto, sigo sin sentir cómo juega el ideal en la vida. Atención ahora, ¿eh? En la metafísica de Aristóteles hay un axioma fundamental que van a ver la aplicación práctica que tiene, práctica. Este axioma dice así: lo que es último en el orden de la ejecución es primero en el orden de la intención. Entonces, un escultor que se pone a hacer una estatua, la estatua terminada está al final de la ejecución. Pero esa estatua estaba desde antes, desde que comenzó a esculpir su estatua, estaba ya en la persona, estaba en el escultor. De modo que la estatua terminada está al final, pero la estatua en sí estuvo al comienzo, en la intención. Así juega el ideal en la vida, atención. Alcanzar un ideal plenamente es algo que está mucho más adelante, pero ahora está acá en mí, en cada cosa que estoy haciendo, hasta cuando me lavo los dientes, hasta cuando abro el agua para ver que me cae. O sea, en cada instante de mi vida cotidiana, mi ideal está acá, en mi opción, en cómo te miro, en cómo te hablo, en cómo me planto en la vida, en cómo utilizo las cosas. Todos los días está en mí acá detrás. El ideal está en mí acá. Por eso cuando Miguel Ángel hizo La Piedad, uno lee la vida de él y le llevó 3 noches y 4 días hacer semejante obra de arte. Y la hizo así, vertiginosamente, durmiendo casi en el mismo lugar del taller, para terminar la obra y sacando lo que sobraba, decía él. Y fíjense esto, ¿por qué pudo hacer algo tan rápido? Porque tenía muy claro dónde pegar cada golpe. Y pudo realmente poner todo su ser en lo que hacía porque veía claro lo que quería. Un escultor que comience a hacer algo sin ver nada claro, y va a pegar acá, va a pegar allá, va a tardar un montón porque no sabe bien qué quiere. Se parece mucho a nosotros a veces. Perdemos mucho tiempo por no saber bien qué queremos. Cuando el ideal es claro, cada golpe que doy, cada decisión que tomo, cada elección que hago, es mucho más certera. Y si no, vamos así.
Y en ese devenir así, a veces acertamos y desacertamos y la vida se nos pasa por todos lados. Pero Roberto, todavía no sé bien cuál es el ideal. Sigo. Cuando pensamos en un ideal de vida, pensamos algo muy abstracto. Miren esto. ¿Cuándo uno, Roberto, se forma el ideal de vida que vos hablás? ¿Cuándo uno tiene... ¿Dónde se forma el ideal de vida de uno? ¿Cuándo empieza eso? Entre los 17 y 21 años a 25 años es el periodo de la vida donde se supone que uno empieza a formar su ideal de vida. Atención, ahora apelo a cada uno que haga un momento de introspección para adentro. Y le pregunto, no me lo digan ahora, guárdenlo en el corazón. ¿A quién admirabas en esa edad? ¿A qué hombre o a qué mujer de tu vida presente o de la anterior, o de vida de la antigüedad o de la historia? ¿Quién era tu fuente de admiración? ¿A quién admiraste en esa edad? Más aún, te pido un favor, retené y pensá, ¿a quién admirás hoy? ¿Todavía mantenés la admiración por aquel o aquella persona que admiraste? Por ahí era tu padre o tu madre o tu hermano, o por ahí era alguien de la historia. ¿A quién admirabas? ¿Por qué esta pregunta, Roberto? Atención. Porque cuando admiramos a alguien, lo admiramos porque él o ella tiene un valor, tiene algo que me conmueve. La admiración nos lleva a pensar que esa persona tiene un valor, una cualidad que yo también la quiero vivir. Probablemente esa persona que admiramos tenga un valor que es el que yo he decidido también vivir en mi vida. Y justamente, probablemente a lo largo de mi vida, ese valor que admiré en esa persona, yo también lo quise vivir y probablemente estuvo detrás de escena a lo largo de mi vida. Quiere decir, Roberto, que uno tiene, para saber cuál es mi propio ideal, tengo que ver qué admiraba en las personas que admiraba, sí. Bueno, Roberto, pero tenía varias personas que admiraba. O si lo pienso bien, había varios valores. ¿Cuál era el más importante para vos? ¿Qué valor tenía esa persona más importante para vos? Por allí va la pista, ¿sí? Pero todavía más. Cuando hablas de ideal de vida, Roberto, algo me hace ruido también. No te llego a entender bien. ¿Qué diferencia hay entre ideal de vida y proyecto de vida? ¿Es lo mismo? Miren esto. En el orden del hacer, una cosa son los que llamamos proyectos de vida y otra cosa es el ideal de vida. Una cosa son los proyectos de vida y otra es el ideal de vida. ¿A qué llamás proyectos de vida, Roberto? Proyectos de vida son metas, objetivos que me pongo en el tiempo. Los proyectos de vida son objetivos que tengo que cumplir en determinado tiempo. También se los suele llamar vocaciones, pero no tiene que ver con la carrera universitaria o un estado de vida, es algo más profundo. Vocación o proyecto de vida tiene que ver con objetivos que me coloco en el tiempo para cumplir. Por ejemplo, ser abogado es un proyecto de vida. Y uno tiene proyectos más profundos, más fáciles, más cortos, más largos. Leer un libro es un proyecto, pero no es tan importante como el otro. No importa. Las vacaciones que vamos a tener en el próximo verano son un pequeño proyecto que yo tengo. Un viaje que voy a hacer es un proyecto. Los proyectos de vida son determinadas cosas que me pongo en el tiempo para cumplir y alcanzar. En cambio, el ideal de vida es un valor superior que rige mi vida. A ver si soy claro en lo que digo. Tener una familia, ¿es un proyecto de vida o un ideal de vida? Chen, chen, les pregunto. Tener una familia, a ver. ¿Son las dos o diferentes tiempos? Son las dos, otros es un proyecto de vida. Tener una familia, ¿es un proyecto de vida o un ideal de vida?
Bueno, está bueno, gracias por participar, ¿eh? Empieza con un proyecto. Ah, bien. Atención ahora, ¿eh? Con todo respeto a lo que dijeron, ¿eh? No quiero forzar nada. Pero voy a tratar de ponerle palabras a lo que realmente esto quiere decir. Miren bien, tener una familia siempre, siempre es un proyecto de vida. Ahora, como sea esa familia, ¿de qué depende? Del ideal de vida de las personas que lo forman. El proyecto de vida, como el caso este, tener una familia, es siempre un anhelo que puede o no darse. Tendré que conseguir la persona ideal para mi vida, o la persona que sea mi compañera o compañero, tendré que tener niños si Dios quiere. Se tendrá que dar una serie de factores. Tendré que hacer determinadas cosas. Pero atención, como sea esa familia, va a depender del ideal de vida de las personas. Los valores de esa familia van a estar pendientes del ideal de vida de ese hombre y esa mujer que pusieron ese proyecto, ¿me comprenden? Quiere decir, Roberto, que cuanto más claro sea el ideal de vida de esos hombres, de esas personas, padre y madre, más rico va a ser ese proyecto de vida, sí. Quiere decir que cuanto más comprometido esté ella y él en ideales de vida fuertes, ¿van a impregnar más de valores a esa familia? Sí. Quiere decir, Roberto, que si yo digo que ser abogado es un proyecto de vida, como sea como abogado, ¿va a depender de mi ideal de vida como persona? Sí. Quiere decir que cuanto más comprometido esté en mi ideal de vida como persona, ¿mejor voy a ser como abogado profesional? Sí. Por lo tanto, el trabajar sobre mi ideal de vida favorece los valores de mis proyectos de vida. Entonces, si me siguieron, a ver si me siguen ahora. Los proyectos de vida nos dan satisfacción. Y de hecho, cuando logro un proyecto de vida, siento satisfacción. Y cuando no logro ese proyecto, me siento insatisfecho porque puse mucho tiempo, energía. Repito, el cumplimiento de los proyectos de vida nos dan satisfacción o no si los alcanzamos. Yo quería aprender tal cosa, bueno, por X razón no pude, no se dio y me perdí la oportunidad de aprender eso. O quería hacer un viaje y se frustró, bueno, los proyectos lo logro o no lo logro, me dan o no satisfacción. Ahora la pregunta es esta. La felicidad, ¿es un proyecto de vida o un ideal de vida? Chen, chen, piensen. Yo creo que depende de lo que signifique para mí la felicidad. Bueno. Porque, o sea, puede comenzar por un proyecto y termina siendo el ideal. La felicidad es un valor, no sé, pero bueno. Bien, me alegra, gracias por compartirlo. Yo quiero que se den cuenta que yo los estoy llevando en un razonamiento, pero en esta zona a veces uno tiene una sensación de inestabilidad. Ahora quisiera que lo sigan conmigo, miren esto. En realidad, siguiendo este esquema, la felicidad no es ni un proyecto de vida, ni un ideal de vida. Atención, por favor. La felicidad es la vivencia de un ideal de vida. Cuando me acerco y vivo ese ideal de vida, soy feliz. Y cuando me alejo de ese ideal de vida, no lo soy. La felicidad es un estado del alma más que un estado anímico. Cuando cumplo un proyecto, tengo un estado anímico de satisfacción. Cuando estoy viviendo mi ideal, tengo un gozo interior que me viene porque estoy viviendo mi ideal de vida. La felicidad es la consecuencia de vivir mi ideal de vida. Cuando una persona está viviendo su ideal y su misión en la vida, es feliz. Y es una felicidad que no tiene nada que ver con la satisfacción por haber logrado algo. Es algo muy distinto. Y todos los que están aquí, los que estén viviendo lo que digo, me entienden.
Cuando uno está viviendo su ideal y su misión, siente un gozo en el espíritu que no es nada que ver con un proyecto cumplido. Es la sensación de que la vida vale la pena. Hay un autor que decía, tener un ideal es tener una razón para vivir. Ese ideal es un valor que cuando lo puedo vivir y encarnar en mi vida, siento un gozo enorme. Pero va a pasar algo. A ver, tienen que seguir el razonamiento de lo que digo ahora. Miren bien. La persona que no tiene una mirada cualitativa de la vida y que por lo tanto no tiene un ideal de vida claro en el cual pone todo su ser, la persona que no tiene esto, sino que tiene una mirada cuantitativa de la vida y que sigue el éxito, atención, va a idealizar los proyectos de vida pensando que ellos le dan la felicidad. Y van a creer, la persona que tiene una mirada cuantitativa, que la felicidad va a depender del logro de proyectos. Y lamentablemente ningún proyecto de vida me hace feliz. Increíblemente, los proyectos de vida te van a dar siempre satisfacciones, pero nunca la felicidad profunda. Más aún, atención, la persona que idealiza los proyectos de vida termina siendo adicto de eso. A ver, ¿cómo es eso? Vamos a poner un ejemplo empresarial y después les presento un ejemplo personal. Pongamos una persona con una visión materialista de la vida, que tiene un emprendimiento como empresa personal y que tiene una mirada absolutamente cuantitativa de la vida. De esto nada. Más aún, descalifica esto porque la gente que está acá se muere de hambre, así que no me interesa. Entonces, con esta mirada de la vida, obviamente cree que ese proyecto, que es que su empresa se posicione primera en el mercado, eso le va a hacer feliz, haber logrado ese éxito. Y pone toda su campaña en eso. Pueden pasar dos cosas, que no lo logre o que lo logre. Si no lo logra, como él estaba pensando que eso le va a hacer feliz, si no lo logra, se siente frustrado. Pero ¿qué va a pasar al revés? Supongamos que llegue a ser la empresa número 1. Lo que va a sentir es una gran satisfacción, pero no va a sentir una plenitud y una felicidad como él soñaba. Entonces ahora quiere que su empresa a nivel nacional lo sea a nivel latinoamericano. Y después a nivel internacional, y si quiere 10 quiere 100, y si quiere 100 quiere 1000, y si quiere 1000 quiere 1.000.000. Y si lo que tiene es hambre de poder, va a querer estar en la presidencia, y después otro cargo más y seguir adelante, ustedes me entienden, ¿no? Y va a querer quedarse toda la vida en la presidencia. Es decir, que los proyectos de vida que no me dan la felicidad, termino pensando que para que me den la felicidad tengo que dedicar más y más y más. Y crezco en la ambición del tener, o en la ambición del poder, o en la ambición de cualquier cosa. Lamentablemente, no me dan la felicidad. Porque si la dieran, con todo respeto, el mundo estaría lleno de gente feliz, ¿me siguen? Si diera la felicidad al cumplimiento de proyectos, toda la gente exitosa que vemos, cuantitativamente serían bárbaras. Y uno ve cada lío. Algo no cierra. ¿Sabe qué pasa? Que el problema fue idealizar el proyecto de vida y no entender que el ideal es un valor superior al cual pongo mi vida en servicio. Otro ejemplo, Roberto, miren esto. Supongamos que mi madre estuviera sentada aquí y yo le hubiera dicho a ella, formada en una generación anterior, Susana, a ver, la familia, ¿es un proyecto de vida o un ideal de vida? No, Robert, no. La familia es un ideal de vida, por favor. La familia es lo más importante en la vida y es un ideal de vida. ¿Cómo va a ser un proyecto? Es un ideal, Robert. Vamos a la historia personal. Ella creyó eso. Ella como mujer fue formada en que la familia era un ideal de vida. Y tuvo 2 hijos varones. Cuando llegaban a la adolescencia, mi padre decidió partir de la vida familiar y se fue a España definitivamente. Mi hermano decidió ir a jugar al rugby a Inglaterra y después siguió su rumbo para terminar de formarse en Estados Unidos. Y yo entré a un seminario.
Chen, chen. Al cabo de X cantidad de años, la casa quedó vacía, ¿me entienden? Esa mujer soñaba que su ideal de vida era la familia y se desmembró. ¿Qué pasó entonces? Durante casi 8 meses estuvo con medicación especial para levantarlo de una depresión que la tuvo en cama durante ese tiempo. No pudo levantarse porque su ideal de vida se le había venido abajo, porque ella identificaba el proyecto de vida familiar como su ideal de vida, porque nadie le enseñó que ella tenía un ideal de mujer y que su familia era un proyecto de vida. Y por más que le demos tanta importancia a ese hermoso proyecto de vida que es la familia, es un proyecto de vida. Antes que mamá y papá, soy mujer y soy hombre. Un día nuestros hijos no nos van a ver como papitos y mamitas, nos van a ver como hombres o mujeres. Si bien toda la vida seremos papá y mamá, ellos van a necesitar de nosotros que seamos personas cada vez más íntegras y profundas para que ellos al vernos y al mirarnos, ellos también crezcan y sean mejores. Un día dejamos de ser capitanes del barco y pasamos a ser faros en la vida de nuestros hijos. De lo que se trata es que nosotros vivamos nuestro ideal como personas y pongamos en ese proyecto, o cualquiera que sea, lo mejor de nosotros. Mi madre, con todo el amor que le tuvo y me tuvo, siempre sintió una frustración tremenda porque su ideal fracasó. Y por más que le diga, mamá, es que vos debías tener un ideal de mujer. No, Robert, yo tenía mi ideal de familia. ¿Se dan cuenta? Cuando no tengo un ideal como persona, idealizo los proyectos de vida pensando que me van a hacer feliz. La felicidad no pasa por los proyectos, pasa por ese valor al cual me comprometo, me juego y lo vivo. Más aún, cuando uno tiene un ideal de vida claro, a veces los proyectos pueden fracasar, pero ese ideal me sostiene. Porque ese ideal es para el cual vine a vivir esta vida. Porque ese ideal es el que me orienta en la vida. Y cuando los proyectos fracasan, trataré de levantarme y seguir adelante. Porque sé que mi felicidad no pasa por el éxito del proyecto, pasa por la vivencia de mi ideal. Y a veces la vida hace que tengamos proyectos que fracasan, aunque no quisiéramos. Y entonces, si me entendieron aquí, ahora viene la clave, atención. Vamos a pensar entonces que el ideal de vida lo podemos poner de esta manera. Miren, voy a ponerles una ecuación ética en vez de física o matemática. Vamos a poner así, I más D igual M. Así como suena. I más D igual M. Entonces digamos esto. Cuando digo I, hablo de mi ideal, del valor que quiero llegar a tener. Cuando hablo de D, hablo de el don personal que yo tengo. Ese talento, esa aptitud natural que yo tengo. Y cuando hablo de M, hablo de mi misión en la vida. Entonces ahora síganme. ¿Qué es la misión en la vida de una persona? De cualquiera de nosotros. ¿Cuál es mi misión en la vida? Es que ese ideal de vida que yo quiero vivir para mí, a través del don que tengo, la palabra, la capacidad de comunicarme, esto o lo otro, mi don en esto, mi capacidad de curar, mi capacidad de ver la belleza, ese ideal de vida que yo tengo para mí, a través de ese don, ponga mi empeño en que también lo vivan todos los demás. Mi misión en la vida es que ese ideal propio sea compartido y vivido por todos los otros. Esa es mi misión. La misión en la vida de una persona es que ese valor superior al cual quiero vivir también pueda contagiarlo y que otros también lo vivan para su crecimiento personal. Entonces, para saber cuál es mi misión en la vida, obviamente
tengo que tener claro cuál es mi ideal de vida. Roberto, pero cuando hablas del don personal, ¿de qué me estás hablando? Porque yo tengo varios dones, que yo tengo capacidad de esto, capacidad de aquello. No. ¿Cuál es tu don más importante? Ah, no sé. Nunca me lo pregunté. Y si yo le pregunto ahora así a boca de jarro, a ver, ¿cuál es tu don? Ah, no me preguntes eso, Roberto, no tengo, creo que puede ser esto o lo otro. No lo sabemos, no hablamos de eso. Cuando yo agarro un círculo de adolescentes y lo siento, y les digo, bueno, cada uno va a contar su propio don, ni idea. Entonces lo hago parar a uno, escuchen esto, lo hago parar, a ver, párate, supongamos que se conocen entre ellos, ¿eh? A ver, digámosle a él cuál es su don. No, su don es este, pero si es un tipo simpático, alegre, su don es la alegría, no, y él le va a decir, no, ese no es un don, eso es una cualidad que tengo, pero no es mi don. Y todos le dicen, sí, pero si vos sos el tipo que va a poner ánimo, entusiasmo en todo lo que hacemos, ¿cómo no va a ser tu don? Tu don es la alegría. No, eso es una cosa que tengo, bueno, no reconocemos nuestro propio don. Ya eso es un problema, ¿eh? Ya empezamos mal acá. No sabemos cuál es nuestro don fundamental. Por eso, con todo respeto a los que no lo conocen el tema, por eso está este símbolo acá. Con el eneagrama, los que van transitando en el día, desde el viernes hasta mañana, mi idea no, lo que he aprendido es que a través de ese conocimiento uno puede ir conociendo cuál es mi don fundamental, cuál es mi esencia y la cualidad propia de mi esencia. El eneagrama me dio a mí, nos dio a nosotros, la posibilidad de poder entender cuál es el don fundamental de cada uno. Y si no, después quédense con lo que lo están haciendo, van a ver lo que significa el proceso de entenderme y darme cuenta cuál es mi talento, mi don fundamental. Eso es el eneagrama. Roberto, ¿hay que hacer eneagrama? No, algunas personas lo harán por otros caminos, no tiene que ser el único. Pero he aprendido que no sabemos cuál es nuestra esencia, nuestro don fundamental. Lo tenemos tan confundido. ¿Y cuál es el ideal de vida, Robert? Bueno, atención ahora, ¿eh? Esta noche cuando se levanten de acá, no sé si los dejo más seguros, pero los dejo más interrogantes, ¿eh? Atención, vamos ahora a esto. A ver, dame un ejemplo, Roberto, una vez por todas, poneme un ejemplo para que yo me pueda ubicar. Voy a un ejemplo obvio, y después les voy a dar dos ejemplos muy fuertes. Empiezo con el primero. Supongamos que tengo un chico adolescente que en su adolescencia admira a un tío que es abogado, pero es un gran abogado, un hombre bueno, entregado, comprometido en su profesión. Imaginemos que ese chico ve a su tío así, y además cada vez que ve películas de televisión, en televisión, o ve películas en el cine, ve películas que le encantan donde los abogados defienden causas perdidas, se ponen todo el entusiasmo y logran la persona que defienden alcance la justicia. Y poco a poco se va impregnando él de este amor a la justicia, viendo en su tío y viendo en lo que en las series y cosas que ve, algo que siente que él tiene como llamado, una sensación de que la justicia para él es lo más importante. Y en esa búsqueda de la justicia empieza a leer cosas, empieza él en el colegio ya a ponerse a ser defensor de cosas. Poco a poco en su formación se va enraizando en él ese valor de la justicia. Supongamos que termina el liceo, como decimos acá, y terminando eso empieza una carrera de Derecho en el cual va a dedicarse, a través de ese proyecto de vida que es ser abogado, va a dedicarse en eso a vivir la justicia. Termina la carrera de Derecho y sigue la carrera jurídica, supongamos, y llega a ser juez. Miren qué lindo lo que digo, ¿no? Ojalá que fuera así siempre. Cuando él llega a terminar la carrera jurídica y llega a ser un juez, siente que como proyecto alcanzó lo que aspiraba, pero siente que a través del don que tiene, que es esa capacidad de discernimiento de los hechos, y con ese ideal de la justicia personal, y esa aptitud para discernir las cosas y los hechos, con eso, ese don y ese ideal, siente que su misión es que haya justicia en su entorno, en su comunidad, en su nación, en lo que puede ponerlo. Y esa es su misión. ¿Qué tal que un día, cuando llegue a eso,
abra la puerta de su despacho y como juez de ese pueblo realmente sienta la satisfacción de un proyecto cumplido y sienta la felicidad de poder a través de su misión hacer bien a muchas personas. Qué lindo sería, ¿no? Qué lindo sería que los jueces de una nación, que el poder judicial de una nación fuera logrado alcanzar por hombres que sienten en la justicia su misión en la vida, ¿me entienden? Qué lindo fuera que eso sea así, ¿no? Lamentablemente en mi patria y en muchos lugares uno se da cuenta que cuando, me decía un profesor mío, dice que cuando lo que se enferma es la justicia, es una enfermedad letal para ese pueblo. Por eso lo pongo como ejemplo y como testimonio de lo que quiero decir. Ese niño que empezó teniendo una admiración a personas, terminó él viviendo su vida entregado con su proyecto a la misión de sembrar la justicia. ¿Ven? Eso es fácil. Pero ahora les pido que tomen aire y les voy a dar otro ejemplo. Roberto, todavía no sé cuál es mi ideal. Tranquilo, tranquilo. Yo lo que quiero es que te mires. Primero te hablé de la admiración. Ahora quiero compartirles esto. Miren, me alegra que quede aquí grabado lo que voy a decir, porque es en recuerdo a la persona que me enseñó esto que les cuento. Un día yo daba una conferencia en un barrio cercano a la capital a un grupo de hombres y daba esta misma conferencia. Y cuando terminó la conferencia, un hombre se acerca y me dice: Roberto, yo quisiera hablar con usted. Por algunas razones que no puedo explicarle ahora, le suplico que me conceda de acá a una semana o dos un momento de encuentro con usted. Bueno, le digo, ¿cómo no? Le di mis datos, pasó ese tiempo, nos sentamos en el bar de una confitería y se siente y me dice: mira Roberto, o mirá ya, una semana antes de tu conferencia ocurrió algo en mi vida que me conmovió. Yo soy pediatra, mi padre también lo es y mi abuelo también. La pediatría en casa es como una parte más de la casa, los libros, de lo que se habla, todo. Realmente, para mí, seguir la tradición familiar ha sido una manera de respetar a las personas que me antecedieron. Pero de hecho, aunque mi apellido está asociado a la pediatría y todo el mundo me admira por mi familia, yo te juro que yo empecé siendo un médico normal que colocó su consultorio, empezó con sus pacientes. Si bien mi apellido me servía, yo tuve que sacrificarme mucho para llegar a lo que tengo ahora. Una clínica donde hay otros médicos, trabajamos en conjunto, me va bien económicamente. Soy una persona que puedo decir que triunfé, tuve éxito. Pero cuando te escuché me pasó algo. Hace una semana atrás, mi hijo mayor, de 17 años, que está por terminar el secundario, se acercó y me dice: papá, quiero decirte algo. No quiero ser médico. No quiero ser médico como vos. No voy a seguir medicina. Cuando me dijo eso, me quedé como si me hubieran clavado un puñal. Más aún, inmediatamente tuve ganas de defenderme. ¿Cómo que no querés ser como yo? Me venían ganas de hablar, pero me callé la boca. Porque él le estaba poniendo palabras a lo que me estaba pasando a mí. Hace ya un tiempo que había perdido algo, y ahora que vos me hablás del ideal de vida, creo que en algún lugar lo perdí. Creo que la preocupación por ser exitoso y que todo saliera bien me hizo olvidar esto que colocabas acá. Y siento que ahora mi hijo me ponía delante esa insatisfacción que yo ya venía sintiendo, de sentir que mucho de lo que había logrado no me hace feliz. Y quizás lo que le contagié a él es mi infelicidad. Entonces me di cuenta que querer defenderme delante de él era crear más vacío. Y dije: ¿en qué me equivoqué? Y llegás vos con una conferencia hablando de esto y me pega, Roberto.
Me llega porque me doy cuenta que en algo me equivoqué. Más aún, he tomado una decisión. Le digo, ¿qué decidiste? Mira, lo pensé mucho. Y pensé que realmente tengo que hacer algo para recuperar ese ideal de vida. Y decidí esto. Yo pertenezco a la Asociación de Médicos Sin Fronteras. Y pienso que en algún lado lo que empecé haciendo se terminó perdiendo porque perdí el amor a esto que hacía. Y entonces, ¿sabes lo que le pedí a mi señora que me acompañe? Escuchen esto, en esta decisión. Ahí está lo de la persona que te acompañe para tu misión en la vida. Le dije a ella que yo quería irme a Bosnia. En ese momento estaba toda la guerra. Y quería ir a trabajar como médico sin fronteras allá. Y que necesitaba vivir 6 meses en una dedicación total a mi profesión. Y que lo necesitaba hacer para recuperarme a mí. Cuando se lo conté a mi padre más o menos me entendió. Mi abuelo me quería matar. Me dice, ¿quién te llenó de cosas en la cabeza para irte allá tan lejos? O sea, no tenés que irte lejos para descubrir tu ideal de vida. La primera que me apoyó fue mi mujer. Y me dijo, ¿estás seguro que podés perder la vida? Sí, lo tengo que hacer. Eso es lo que siente mi alma que tengo que hacer. Tengo que recuperar algo que perdí. Y entonces ella le dijo, te apoyo, anda. 4 hijos. Entonces me decía, dentro de un mes creo que puedo arreglar todos los papeles y parto. Al mes se fue. A la semana llega una carta. La primera carta de una sucesión. La primera que llega es una carta donde él le manda saludos a la familia, pero la segunda hoja de la carta había abrochado una foto de Polaroid agarrada a la hoja, donde ponía junto con la foto la historia de un nenito que no tenía brazos. Y ponía el nombre de él, la historia de quién era, cómo vivía, lo que habían logrado de salvarlo y cómo lo estaban integrando. Y ponía todo el detalle de lo que él hacía en ese lugar con ese niño. A partir de ahí, todos los días viernes, llegaba una carta a la casa en donde además de los saludos familiares venía adjunta una carta cada vez más larga de la historia de ese niño, niña o grupito de niños que él sacaba la foto. Al principio la carta fue leída en familia. Después empezó a llevarse a otros familiares. Se sacaron las revistas del consultorio y se empezaron a poner las cartas. La secretaria del consultorio empezó a apilar las cartas que venían porque la gente buscaba la anterior y la que seguía. Los chicos empezaron a llevar las cartas al colegio porque era el testimonio vivo de lo que estaba pasando ahí en esa ciudad de guerra. En el boletín del colegio, en la revista del colegio, empezaban a publicarse las cartas. Él no sabía todo lo que estaba pasando con sus cartas, pero empezaron a multiplicarse y multiplicarse. Pasaron los meses y llegó el día de vuelta. Cuando él volvió, en el aeropuerto estaba lleno de familiares, de amigos y de pacientes. Todos habían leído las cartas y todos sabían todo. Cuando él baja la escalera mecánica en ese momento que estaba en Ezeiza, ve un montón de gente y no distingue bien. Y ve que de pronto todos empiezan a aplaudir. Él estaba con su valija y pensó que aplaudían a alguien que estaba atrás, así que se dio vuelta a ver quién había famoso que bajaba. Y de pronto empezó a reconocer los rostros y se dio cuenta que eran toda gente que él conocía. En ese momento se puso a llorar de emoción. Yo estaba ahí y no me olvido nunca de ese momento. Cuando lo vi bajar y llorando de emoción, los primeros que se acercaron a abrazarlo fue su esposa y sus hijos. Y cuando lo abrazaron, todo el mundo aplaudió de nuevo.
Me tocó estar cerca en el momento en que el hijo mayor lo abraza y le dice, papá, quiero ser médico, como vos. Ese abrazo y ese llanto de ambos fue impresionante. Todavía lo cuento y no puedo. Fue increíble. Cuando terminó la escena con la familia, se acercó a mí y me dijo, gracias, Roberto. Le digo, no, gracias de qué, hombre, yo gracias nada, yo te quiero yo agradecer a ti. Y me dice, no, después vamos a hablar. Le digo, sí, claro, ¿cómo no? Y cuando nos sentamos a hablar después de la escena del aeropuerto, me dijo, yo te quiero agradecer porque me ayudaste a darme cuenta de algo. Y yo le digo, no, vos te comprometiste en esa búsqueda. Sí, ahora sé, ahora sé. Ahora descubrí cuál es mi ideal. Mi ideal de vida son los niños. Yo quiero dedicar mi vida a ellos. Y sin darme cuenta, quedé atrapado en una clínica con contadores, con impuestos, con cosas, con lo otro, y me olvidé que lo que vine a esta vida es a estar con los niños y que sean felices. Yo tengo el don de curar, pero no es el tema físico lo que me importa. Creo que vine a tratar de que los niños sean felices. Y ahora quiero poner toda mi vida dedicada a eso. De hecho, ya tomé la decisión, voy a dar la clínica a mis socios. Quiero volver a tener un consultorio más chico y quiero dedicarme a la medicina de otra manera. Con lo que vi, todo lo que aprendí me enseña a trabajar interdisciplinariamente mucho más. Ahora sé realmente cuál es mi ideal. Y que mi hijo quiera ser médico me ha demostrado que no me equivoqué. ¿Cómo sigue la historia? El hijo, empieza la carrera de medicina. Todos los veranos, padre e hijo, se iban con una parroquia a hacer trabajo misionero en asistencia social, como médicos, a ayudar a la gente de lugares del interior de la Argentina. Y cuando iba a esos lugares con su hijo, volvían de 10, 15 o 20 días, por supuesto no ganando nada, pero cada vez más unidos uno con otro. Su hijo se recibió de médico. Los dos son conocidos y a los que les daré este video. Y realmente cada vez que lo recuerdo, siempre me dicen, no me nombres porque me da mucha vergüenza. Le digo, no te voy a nombrar, quédate tranquilo. Pero te agradezco tu testimonio de lo que has hecho jugándote y comprometiéndote en descubrir tu ideal de vida. Segundo caso, escuchen lo que voy a decir ahora. Una mujer, madre de familia, con 2 nenas, que escuchó lo que yo les cuento en otro lugar. Las 2 nenas, una de 8 añitos y la otra de 4. Entonces me decía ella a mí, una mujer muy vivaz, así, me dice, no, Roberto, lo tuyo es divino, pero yo soy una madre de familia que no tengo estudios, que vivo para mi familia y mis hijas. Claro, el médico es una cosa, Robert, pero yo no tengo todo eso que vos decís. O sea, ¿cómo puedo saber cuál es mi ideal de vida si mi vida queda para tratar de atender a mi marido que viene de trabajar agotado? Tengo las 2 nenas y realmente yo no me siento que pueda lograr alcanzar un ideal de vida. A mí no me cierra, yo no puedo, me decía ella. Escuchen esto, testimonio real, al cual le daré este video. Y pasó, era en agosto, llegó el fin de año, y como pasaba siempre, ya venía pasándole varios años, las maestras del colegio le venían diciendo a ella, como mamá, que por favor se hiciera cargo de el concert de fin de año, esa fiestita con animación y teatro que hacían. Y a ella siempre le gustó eso. Y ese año se lo volvieron a pedir. Cuando armó todo, terminó la fiesta y la pusieron en el escenario y la aplaudieron porque ella había sido el alma mater de hacer toda esa organización. Entonces ella en ese momento que la aplaudieron sintió algo en el corazón y se acordó de todo lo que yo le decía. Y me llamó por teléfono. Y dice, ¿sabés lo que me pasó? Creo que encontré mi ideal. Me dijo así, nunca me olvido. Fue tan simpático. Le digo, no me digas, le digo. Sí, lo vi claro. No te entiendo, le digo, ¿cómo lo descubriste?
Sí, me pasó así, como una ráfaga. Mira, Roberto, ¿sabes lo que yo siento? Pensando mucho en ese don que vos decías, yo siento que desde chica, a mí, hacer payasadas, actuar en escenarios, nunca actué, pero siempre en casa cuando había que hacer algo para los cumpleaños, entonces yo me encargaba de hacer teatralizaciones, y ahora cuando estoy en el colegio con mis nenas, hago lo mismo. ¿Sabés lo que siento? Que yo no me reconocía que esto era mi don, y cuando me aplaudieron de nuevo dije, pero sí, este es mi don. Poder transmitir a los otros, a través de la actuación, valores que para mí son importantes en la vida. Y siento que con ese don, ahora quiero tener el ideal de tratar de transmitir esos valores en forma de actuación. Y voy a poner todo mi empeño. Me llama a las 2 semanas y me dice, lo logré. ¿Qué lograste? Que mi marido me diera permiso. ¿Cómo? ¿Qué te...? Sí, Robert, sí, escuchá. Yo le pedí por favor que durante un año me permitiera, me bancara, que cuando acuesto a las nenas, me vaya a una profesora de teatro que hay en el barrio, que es una muy buena mujer, para que me enseñe a ser artista realmente. ¿Y qué te dijo él? No, que estaba medio loca, pero que me aguantaba, que no me hiciera problema, que él se quedaba. Y empezó yendo 2 noches, cuando acostaba a las nenas, a teatro, y volvía corriendo para estar con él. Después empezó la profesora a verla que era tan buena en eso, que le pidió si podía venir un día más. Y le dijo, no, mi esposo me mata. Entonces fui un sábado, entonces decidí ir los sábados a la mañana, bien temprano, cuando todos duermen en casa, le pedí que por favor me ayudara en ese horario. Pasó un año, aprendió todo lo que tenía que aprender. Al año la profesora la distinguió en un grupo y le pidió si quería ser protagonista de una obra que iban a llevar a nivel nacional. Miren la escena cómo sigue. Un día fue el día del estreno. Ese día del estreno, ella protagonista, el marido sentado con otro grupo de la familia, con sus 2 nenas mirando a su mujer que estaba actuando. Yo estaba ahí y observaba la escena de verla a ella actuando divinamente. Era una puesta en escena muy rica en valores, y el marido que la admiraba. Después yo me vine a enterar, dice, esto del teatro me vino bien porque mi marido ahora que me ve en las tablas le debo caer mejor porque tenemos más sexo, mejor, estamos divinos. Esto de que me ve ahí no sé qué le pasó, pero está admirándome ahora. Eso me decía después. En la escena esa del momento ese del estreno, cuando termina la puesta en escena, la obra, ella la colocan como protagonista al frente, le traen un ramo de rosas la gente y todos se levantan a aplaudir. Y de pronto el marido por el medio del pasillo, con una de las nenas en los brazos y la otra al ladito, le lleva un ramo de flores a ella con todo amor. En ese momento yo estaba ahí y ella me mira y me hace así, me odia. Y se abrazan él y ella y las nenas, todos aplauden. Y entonces cuando pasó ese momento, ella me dice gracias también, porque me hiciste ver que no era tan difícil. Estaba detrás de mí esto, no me daba cuenta. Y ahora me siento feliz. Y no solamente eso, si no sabés qué pasa, me han hecho una propuesta, que vaya por todas las capitales de provincia llevando la obra. Y voy a ir con mi familia, y de hecho lo hizo, y se recorrió toda la Argentina, yendo con sus hijas y su esposo, en distintos momentos, llevando la obra, y conoció toda la Argentina. Cuando pasó un año más, me dijo esto, qué bueno, no solamente soy feliz, no solamente creo que mi esposo me está admirando más, sino que una de mis hijas, al verme así, que ella tiene condiciones, y al verme a mí así, siento que ya quiere ser artista, y yo estoy feliz, porque al verme a mí, ella tiene ganas de serlo también. Y además me pude recorrer toda la Argentina, que no hubiera nunca podido yo sola. Y les pido un favor, que cada uno de ustedes haga una carta dirigida, ahora les digo a quién, pero clara la consigna, por favor. Cada uno de ustedes haga una carta de felicitación, totalmente de felicitación, les pido eso. Desde la primera letra hasta la última, sin pero, todo, felicitación.
y feliciten a alguien al que les digo, dirigiéndolo de esa manera. Yo te felicito, quiero felicitarte en el día de hoy, y pónganle como excusa, como ocasión de tu cumpleaños. Quiero felicitarte a esta edad que tenés, y enuncien en esa carta con todo corazón todos los motivos que felicitan a esa persona por lo que es. Por favor, esa es la consigna. Por lo que ella o él es. No por lo que logró, ni por lo que tiene, sino por lo que es. Más aún, ustedes pueden decirle, yo te felicito porque tenés 3 hijos que son divinos. No, no, no. Te felicito porque con este hijo aprendiste esto, porque a partir de este otro te diste cuenta de esto y creciste en esto. Yo te felicito por lo que vos sos a partir de lo que tenés o lo que lograste. Te felicito por esa casa hermosa que tenés. No, te felicito por lo que significó para vos llegar a esa situación. Por lo que sacrificaste, por tu esfuerzo, por lo que sacaste de eso, lo que aprendiste, etcétera, etcétera, etcétera. Te felicito por esa enfermedad que tuviste, no por la enfermedad, por lo que aprendiste a través de eso, por lo que te diste cuenta, por lo que sacaste de esa situación. Y hagan una larga carta de felicitación por lo que esa persona es. Me dirijo especialmente a los más jóvenes, ¿sí? Especialmente a ustedes, pero también a todos los que estamos acá. Y esa carta será más larga cuanto más edad tenemos, espero que así sea. Porque esa carta está dirigida a uno mismo. Pero no la hago en primera persona, no digo me felicito. Yo me pongo allá y esa carta está dirigida así en segunda persona, pero soy yo. Y si alguno, por favor, sígame ahora, si alguno siente que eso es indebido, porque es como creérsela, etcétera, etcétera, se equivocó totalmente. A ver si me siguen, por favor. Porque al pie de página les pido, por favor, que escriban esto. Quiero dar gracias a todas las personas que están en esta vida o ya se fueron y que me ayudaron a hacer lo que esta carta dice. Y que sea el testimonio de agradecimiento a todas las personas que hicieron posible que yo sea esto. Que esa carta sea un agradecimiento privado y un reconocimiento de que todo lo que yo soy no es por mí, es por tantas personas que influyeron en mi vida. Por eso que esa carta sea un testimonio de lo que yo soy como persona buena y que sea un agradecimiento así, explícito, a tantísimas personas que hicieron bien en mi vida. No es un ego que se felicita a sí mismo, es el reconocimiento claro de que lo que soy no es por mí, sino por tantas personas que influyeron en mi vida. Háganlo con ese sentido. Y que si la carta sea larga, ¿saben por qué? Porque ese es el pasaporte para el cielo, ¿me entienden? Si nos encontramos allá después de esta vida, saquen la carta. Porque cuando lleguen allá nadie nos va a preguntar por lo que tuvimos, ni lo que hicimos, ni lo que logramos. ¡No! Lo que somos es lo que abre esa puerta. Y en realidad lo que importa de los que estamos aquí es lo que somos. Eso es lo importante. Entonces, segunda parte de la consigna. Si tienen un esposo o una esposa, háganlo con él. Si no, con la mejor amiga, con una hija o con alguien que ustedes quieran mucho y que lo conozcan y lo quieran, con quien sea, con quien sea. Y pídanle que esa persona haga lo mismo que yo les estoy pidiendo ahora a ustedes. Pídanle a él o a ella que haga lo mismo, que explíquenle bien la consigna, por favor. Y pídanle que él o ella haga la carta a sí misma, dirigida en segunda persona, por favor. Y una noche,
llévense pañuelos porque van a llorar, váyanse a cenar con él o con ella. Y que la persona que hizo la carta la lea, la propia, la lea en voz alta al otro. Que yo lea mi carta a la otra persona. Y que ella me la lea a mí, la carta de ella en voz alta a mí. Con esta consigna, por favor. Cuando yo termino de leer mi carta, llévense una virome, porque la otra persona le pedimos que agregue lo que en la carta yo no puse. No puede empezar a decir, no, mira, no sos tan así, no te la creas tanto, no es eso, no puede empezar a tirarme abajo lo que escribí, no. Tiene que ser alguien que realmente me conoce y me quiere, y que le pida por favor que me diga lo que yo tengo que agregar en la carta, y humildemente tengo que agregar lo que él o ella me dice. Y lo que yo estoy haciendo que él me diga o ella me diga a mí, viceversa, yo tengo que decirle al otro, agregando en su carta lo que pueda faltar. ¿Me comprenden? Como una postdata, ¿de acuerdo? Ahora les doy un secreto. Roberto, ¿pero qué tiene que ver esto con el ideal de vida y todo lo que hablamos? Escuchen esto, por favor. ¿Saben dónde está el problema? El primer problema es que no nos queremos a nosotros. Hay muchos de los que están acá que no van a hacer esa carta. ¿Saben por qué? Porque no saben cómo empezarla. Porque para tirarnos tierra somos fantásticos. Pero para decir lo que somos nos cuesta. La carta esa es un reconocimiento de lo que valgo. Y si yo no creo que valgo, ¿cómo puedo tener un ideal en la vida? ¿Cómo puedo hablar de un valor en la vida que está en mi vida si yo creo que no valgo, no sirvo, no puedo, no sé? ¿Me entienden? Entonces la carta es ya de por sí una manera de hacer explícito un conocimiento de mí mismo. Y segundo, en Oriente dicen esto: las cosas que nosotros somos como personas valiosas, eso que van a escribir en la carta, cada una es una perla. Cada cosa que van a escribir es una perla en la vida de ustedes, como en la mía. Esas perlas forman un collar. Y hay un hilo invisible que está dentro de todo el relato ese, un hilo invisible, como el que junta las perlas del collar, que es el ideal de vida, el valor fundamental que les ha movido y nos ha movido a vivir todo lo que dice eso. Detrás de escena está el ideal de vida, ahí está. No la hagan pensando en el ideal, cada uno haga la carta pensando en lo que le dije, por favor. Pero va a pasar algo maravilloso. Cuando relaten la carta y la lean, después de la emoción que causa leerla en voz alta a la persona que está conmigo y viceversa, uno puede discernir claramente, pero me doy cuenta acá, pero es claro, a lo largo de toda mi vida yo prioricé esto, yo valoré esto, para mí el ideal está acá. Ahora me doy cuenta que detrás de escena siempre estuvo este valor. Y si no, un día hacemos un taller acá y nos juntamos todos a leer la carta, que sería fantástico, ¿me entienden? ¿Por qué? Porque de eso no se habla. Y entonces, claro, cuando hagan este ejercicio va a pasar algo muy importante. Les pido que esa carta la guarden. Y cuando estén enfermos, cuando pase algo trágico en la vida, cuando alguna situación difícil ocurra, saquen la carta y léanla. Porque te aseguro que es una medicina para el alma, el recordarte a vos que eso es lo que sos. Y cuando todo se ponga oscuro, y cuando llegue a haber problemas difíciles en la vida personal, familiar, matrimonial, cuando todo se te ponga oscuro, recordá esa carta, sacala y léela. Y te puedo asegurar que algo vas a recuperar adentro, la sensación de que vale la pena. Y recuerden el agradecimiento a pie de página a todas esas personas que hicieron posible lo que les digo.
Entonces, que nos vayamos con esta consigna. Tómenla o déjenla. Si lo hacen, van a ver qué impacto causa en uno, en el matrimonio o con la persona que yo lo haga. Y qué lindo poder aportarle al otro lo que él no ve de sí mismo o ella no ve de sí mismo. Háganlo. Y van a ver que esa carta va a ser una clave para el resto del tiempo. Incluso les digo más, hay un matrimonio que la tengo presente, tiene 3 hijas ya ahora de una edad, tiene 24 la menor y 29 la mayor, que hace unos años atrás, en una mesa de Nochebuena, antes de que llegue la Nochebuena, ahí en esa víspera de Navidad, ellos se juntaban en familia y cada uno, ellos le pidieron a sus hijas que hagan la carta, el matrimonio con las 3 hijas. Y lo que hicieron es todos leer la carta entre todos. Y todos le agregaron a cada carta lo que los demás veían. Dice que fue un momento tan, pero tan conmovedor para ellos, que esa carta la guardaron en el pesebre, en ese año, y todos los años cuando llega la Navidad, vuelven a leer la carta en la mesa. Y más de una vez agregan algo más. Cuando me lo contaron me conmovió y me dice, para nosotros ya la Nochebuena es abrir las cartas y volver a pensar lo que somos. Y nos tomamos de la mano y damos gracias por lo que somos, por lo que hemos llegado a ser. Dios quiera que esta conferencia termine en esta sensación que ustedes y yo tengo en este momento, de que hemos hablado de algo trascendente de la vida, de que necesitamos hombres y mujeres que descubran y se jueguen por un ideal. Ojalá que los jóvenes sean exitosos, muy exitosos, chicos, que sean recontra exitosos, pero que tengan claro el ideal, porque si el éxito se llega de la mano con ese ideal, muchas cosas van a cambiar. Y los que somos ya mayores creemos en ustedes, pero depende que ustedes se comprometan en ideales. No solamente que tengan buenas intenciones, que busquen cuál es su ideal, busquen a quienes admiran, tomen ese valor y traten de vivirlo. Y para todos nosotros que ya hemos pasado mucho más en la vida y tenemos mucho camino recorrido, tratemos de hacer ese trabajo de reconocimiento de lo que ya es, porque no llegamos aquí, no estaríamos sentados acá si no hubiera algo más que nos trae. Muchos de los que están acá han dejado cosas para estar aquí, porque han priorizado algo que tiene que ver con algo cualitativo. Entonces, a cada uno, llévese esta consigna, háganla. Y cuando lo logren compartir, y cuando puedan hablar con el otro de esto, acuérdense que es una sensación de reubicación y reconocimiento de que la vida vale la pena, de que la vida es eso, lo que he llegado a ser. Y si alguno piensa que tiene que hacer otra carta donde tiene que contar todas las cosas negativas que hizo en la vida, hágala, si quiere hágala, no tengo problema, de esa encárguese otro de esa carta, ¿me entienden? De esa, háganla si quieren y hablen lo que quieran, no hay problema, no hay problema. Pero primero hagamos esta, porque estamos tan acostumbrados a no mirarnos bien y a no agradecer por lo que somos. No vinimos a esta vida a contar nuestros sufrimientos, vinimos a agradecer lo que somos. Que esta noche quede en el recuerdo de cada uno, con el testimonio de las personas que, como les conté, vivieron esto que les dije, y como un recuerdo a todas las personas que en mi vida hicieron posible ser lo que soy. A cada uno muchas gracias y buenas noches. Gracias. 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 Muchas gracias. Bueno,
perdón la emoción, nada más que muchas gracias en serio. Y Dios